Nos están pidiendo el volumen y la densidad relativa de la piedra. Para nosotros darle solución, gracias por la persona que empezó a grabar. Para darle solución a este problema, recuerden que nosotros necesitamos dos cosas. Una, vamos a ocupar la ecuación del principio de Arquímedes. Empuje es igual a peso específico por volumen sumergido. Y dos, la condición que siempre debemos de tener presente, que la sumatoria de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. La sumatoria de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. ¿Sí? Vamos a empezar por formar un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Vamos a empezar a formar un diagrama de cuerpo libre. El punto en amarillo es mi punto de equilibrio, donde la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. Este es mi punto de equilibrio. De acuerdo a la información que yo tengo, el objeto o la piedra pesa 90 newtons antes de sumergirse en el agua, estando en el aire todavía, y 50 newtons cuando está sumergida en agua. Determinar el volumen y la densidad relativa de la piedra. 90 newtons cuando está suspendida en el aire, ¿sí? Todavía no se sumerge. Y 40 newtons cuando ya está sumergida en el agua. ¿Por qué le estoy poniendo esta flecha? La flecha en ese sentido, el vector en ese sentido. No sé si ustedes se acuerdan de sus prácticas. Profesor, perdón. Sí. Perdón. ¿No son 50 newtons? Déjame checar. ¿En vez de 40? 50, cierto, perdón, déjame corregir. Gracias. Aquí está. Listo. Gracias. Bien, continuamos. En la secundaria, en el bachillerato, ¿sí? Ustedes vieron alguna vez, hicieron alguna práctica de vectores, ¿sí? Y seguramente hicieron una práctica con un aparatito que se llama dinamómetro. Es una cosa que tiene un resortito, tiene un gancho, y aquí ustedes le colgaban el objeto que ustedes querían pesar o querían medir en su masa, en su peso. Aquí lo ponían, ¿sí? Aquí ponían el objeto, ¿sí? Y aquí les daba un determinado valor, ¿ok? ¿Qué es lo que hace este resortito? ¿Qué es lo que hace este resortito en este objeto? No permite que el objeto se vaya para abajo. Pero, ¿cómo no permite que se vaya para abajo? Sosteniéndolo a través de este resorte y empujando, jalando el objeto hacia arriba, ¿sí? Eso es lo que hace. Ustedes cuando van a levantar una bolsa, una mochila, y la mantienen a cierta altura, ¿qué es lo que están haciendo? Están jalando esa bolsa hacia arriba para poder evitar que no se arrastre, que no caiga al piso. Esa misma situación se da aquí con esta fuerza, ¿sí? Esa misma situación se da con esa fuerza, ¿ok? Bien, por eso puse el vector hacia arriba, ¿ok? Bien, una vez conociendo eso, voy a establecer ahora mi ecuación de equilibrio. 0 es igual al empuje que va hacia arriba, la fuerza el peso del cuerpo que va hacia abajo, y la fuerza o el peso del objeto sumergido, que es de 50 newtons. Entonces,
hago la operación. ¿Qué es lo que conozco? No conozco el empuje, el peso del cuerpo sí lo conozco, y la fuerza del cuerpo sumergido también lo conozco. Dando como resultado 40 newtons. ¿Ok? ¿Para qué me sirve eso? Para sustituir esos 40 newtons en esta ecuación. Yo sé que empuje es igual a P específico por volumen sumergido. ¿Sí? P específico por volumen sumergido. No me están comentando nada de que el objeto flote o esté parcialmente sumergido. ¿Sí? Una piedra sumergida en agua habitualmente se va a hundir. ¿Sí? Por eso estoy considerando yo que esa piedra está sumergida al 100% y el volumen de la piedra es igual al volumen sumergido. El volumen de la piedra es igual al volumen sumergido. Entonces, sustituyo esos 40 newtons en la ecuación del principio de Arquímedes. 40 newtons es igual a P específico. ¿Qué sustancia es, muchachos? Agua. Agua. 9810 newtons por metro cúbico por volumen sumergido. Ese volumen sumergido, que es igual al volumen de la piedra, va a dar como resultado, ¿qué, muchachos? .0040 metros cúbicos. ¿Me repites, Oscar, por favor? 0.0040 metros cúbicos. 0.0040. Gracias, Oscar. Ese es el volumen del objeto, de la piedra. Es el volumen de la piedra, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Sale. Siguiente. ¿Qué es lo que me piden? ¿Qué es lo que me piden, muchachos? ¿Qué más? La densidad relativa de la piedra. La densidad relativa de la piedra. Yo sé por definición que densidad relativa es igual a P específica, densidad del objeto, entre densidad del agua. ¿Sí? Y también sé por definición que la densidad de un objeto o peso específico, vamos a trabajar con peso específico mejor. Peso específico, y yo sé por definición que peso específico es el peso entre el volumen. El peso del objeto, ¿cuánto es? El peso del objeto, ¿cuánto es? Los 90 newtons. 90 newtons. No duden de lo que saben, muchachos. El volumen ya quedamos que el volumen de la piedra es igual al volumen sumergido. ¿Cuánto es el volumen sumergido o el volumen de la piedra? 0.0040. Es correcto. Gracias, Alejandro. Oscar, ¿me puedes ayudar otra vez con el resultado, por favor?
22,500. 22,500. 500. Gracias, Oscar. Newtons por metro cúbico. ¿Ok? Ahora, ya con esto, con el peso del objeto, el peso específico del objeto, ya puedo determinar su densidad relativa. Entonces, va a ser igual a... Ve haciendo la operación, por favor, Oscar. Da 2,293. Gracias, Oscar. ¿Sí? Ese es el resultado que me están pidiendo. ¿Sí? El volumen es el volumen y la densidad relativa del lápiz. ¿Ok? Copien, por favor. Si tienen dudas, me comentan, por favor. Brandon, adelante. Profe, entonces el peso de un objeto siempre se va a tomar en cuenta antes de sumergirse. Depende de lo que te diga el texto. Sí, depende de lo que te diga el texto. Ustedes cuando hagan el examen deben de ser muy cuidadosos en leer y entender qué es lo que te están pidiendo y qué información te están dando. Aquí en este caso, si ustedes comparan este problema con el último problema que hicimos la sesión anterior, ¿sí? Es, vamos a decirlo así, una situación similar. Es un objeto relativamente pequeño que está sumergido en cierto fluido, pero te están dando otras cosas. Y es un procedimiento un tanto cuanto diferente, ¿sí? Es un poco diferente, ¿sí? No varía demasiado, ¿sí? Pero tienes que tener en cuenta o cuidado en leer y entender qué es lo que se está pidiendo y qué información te están dando, ¿sí? Nada más hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y también una cosa también bien importante, que imagines la posición del objeto, la dirección más bien del objeto, ¿sí? La dirección del objeto. Ok, profe, gracias. Y nada. ¿Cómo voy a saber o cómo voy a ratificar que mi objeto va a flotar o se va a hundir? Aquí en este caso, muchachos, la densidad del agua o mejor con densidad relativa, permítanme. La densidad relativa del agua es igual a 1. Todas las sustancias u objetos que tengan una densidad relativa menor a 1 se van a hundir. Perdón, van a flotar. Todos los objetos que tengan una densidad relativa menor a 1 van a flotar.
Y si la densidad relativa del agua es menor, déjenme corregir esto, si no se me van a hacer pelotas. Y los voy a hacer pelotas también. Va. Cuando la densidad relativa es la densidad relativa del peso específico o la densidad del agua o de cualquier otra sustancia es mayor a la del objeto, el objeto va a flotar. Pero si el peso específico, en este caso del agua, es menor que la densidad relativa del objeto, el objeto se va a hundir. ¿Sí? El objeto se va a hundir. ¿Sí? Si el objeto tiene un peso específico mayor a la de la sustancia a donde lo estamos metiendo, ese objeto se va a hundir. Y si el peso específico, densidad relativa del objeto es menor a la de la sustancia a la que lo estamos metiendo, ese objeto va a flotar. ¿Ok? Copien esa parte, no se les vaya a olvidar, por favor. ¿Otra pregunta, otra duda? ¿Ninguna? Siguiente problema. Una pieza de madera de densidad relativa 0.651 es de sección cuadrada de 80 milímetros por lado y 150 centímetros de longitud. ¿Cuántos kilogramos de plomo, peso específico 110 kilonewtons por metro cúbico, deben unirse a uno de los extremos de la pieza de madera para que flote verticalmente con 30 centímetros, 30 centímetros fuera del agua? ¿Cuántos kilogramos de plomo deben unirse a uno de los extremos de la pieza de madera para que flote verticalmente con 30 centímetros fuera del agua? ¿Ok? Bien. Vamos a darle solución a ese problema, muchachos. Déjenme borrar esto. Sigo yo con mi ecuación, mis dos ecuaciones. Lo que es empuje es igual a peso específico por volumen sumergido, y sumatoria de fuerzas en Y debe de ser igual a 0. ¿Sí? Parto de eso, de esa igualdad. De acuerdo al texto, ¿cómo dibujarían esa pieza de madera? ¿Cómo dibujarían esa pieza de madera, muchachos?
¿Nadie se imagina? ¿Andan poco imaginativos? Una tabla de surfeo. Ya sé, mejor la hacemos acá. A ver, Hugo, ¿tú qué opinas de un comercial? Ya, chicos, estoy en clase. Miren, micrófonos, por favor. Desactiven micrófonos, por favor. Desactiven micrófonos, gracias. Está así el objeto, muchachos. Así está el objeto. Y a este objeto lo voy a sumergir en agua. Lo sumerjo en agua y como consideración me están indicando que debe de estar sumergido 30 centímetros, debe emerger 30 centímetros por encima del agua. ¿Y qué otra cosa me están pidiendo, muchachos? Me están indicando, perdón. ¿Qué otra cosa me están indicando? ¿Qué otra cosa me están indicando, muchachos? ¿Qué dice el texto? Tiene 80 milímetros de lado. 80 milímetros por lado en la parte superior, exactamente, y una altura de 150 centímetros. 150 centímetros, exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que me están indicando que debo de poner o debo de considerar en uno de los extremos de la figura? Plomo. El plomo, profe, ¿no? Plomo, exactamente. ¿Sí? Me piden que considere una porción de plomo. Ok. Entonces, aquí, ¿cuántos centímetros tienen que emerger de esta pieza de madera? 30 centímetros. Ok. Si es de 150, 120 centímetros son los que van a estar Sumergidos. Y 30 arriba. Así, ¿cierto? Ahora, si yo voy a ocupar esta pieza, ¿sí? Si yo voy a ocupar esta pieza, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para darle solución a ese problema? ¿Qué tengo que hacer, muchachos? Sumamos los... Primero poner mi punto de equilibrio. ¿Sale?
¿Están de acuerdo conmigo? Segundo punto. De ese punto de equilibrio está mi valor del empuje. Pero ¿cuál empuje, muchachos? Fíjense en la figura. ¿Cuántos objetos en la figura están sumergidos? 2, Exacto, ¿cuál y cuál? que es la madera y el plomo que se le va a unir, ¿no? Es correcto, muy bien. Entonces aquí yo voy a tener dos empujes. El empuje de la madera y el empuje del plomo. El empuje de la madera y el empuje del plomo. ¿Con forma? A ver, ¿qué forma le vamos a poner? Se lo ponemos en este color. El texto. En este color. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra fuerza tenemos aquí? El peso de la madera, muchachos. El peso de la madera. ¿Ok? Es el peso de la madera. ¿Qué otra cosa tenemos aquí? El peso del plomo. El peso del plomo, exactamente. El peso del plomo. Ahí está el peso de la madera. El rojo. El peso del plomo. Otra cosa más, muchachones. ¿Qué otra fuerza va a estar aplicada ahí? ¿Ven alguna otra fuerza? La gravedad. No, ya está incluida aquí en los pesos. ¿El agua, profe? El agua, como fuerza, no, el agua te va a afectar aquí en el empuje. Profe, ¿no falta el peso de la madera fuera del agua? O sea, en el aire. En el aire, aquí está, aquí lo tienes, aquí en esta parte. Sí, por eso le puse peso de la madera. Aquí en esta parte. El peso de la madera y el peso del plomo son cuando están sin sumergir en el agua. Entonces, Yo ya no veo ninguna otra el fuerza. peso de... Ajá, ¿el peso de qué? De sumergido en el agua. Ojo, recuerden que todos los problemas no se van a solucionar de la misma manera, ¿sí? Tienes que leer el enunciado de tu problema y los datos que te están dando. Si no se resuelven de la misma forma, no son recetas de cocina. Nada más hay que tener cuidado con eso. Según yo, ya no nos hace falta ningún otro dato. Empezamos a darle solución al problema. Tengo el empuje del plomo. Tengo el valor del empuje del plomo. No.
No, lo puedo calcular ahorita, lo puedo calcular con la información que tengo. Creo que sí. ¿Por qué creen que sí? Sin miedo, Alejandro? Sin miedo. Venga, ¿por qué sí? Bueno, se va a calcular el volumen del plomo. Ajá, Pues se tiene las medidas, ¿no? De la pieza de madera. ajá. Quiero pensar que es Las lo medidas de mismo. madera es... No, ¿No? fíjate, ¿Por qué? fíjate. A ver, permítame tantitito. Fíjate, Alejandro, ¿cuál es la densidad o el peso específico del plomo y cuál es la densidad o el peso específico de la madera? Ujú. ¿Qué pesa más? El plomo. El plomo. Y si te fijas en el enunciado, en ninguna parte te estoy indicando un peso, ¿sí? No te estoy indicando un peso o un volumen de plomo, Sí, es verdad. ¿cierto? ¿Sí? Sí. No hay problema, Alejandro, no hay problema. ¿Sí? Profe. Sí, no hay problema. A ver, me decían, ahora quién me iba a decir que no se podía. Una chica, ¿quién me iba a decir? ¿Quién me estaba apoyando? Es que yo pensé que sí se podía, profe. A ver, ¿por qué, Frida? Adelante, dame tus argumentos, no hay problema. Ya les dije por qué no. Ajá, es que como teníamos el peso específico del plomo, pues por eso pensé, pero... No, recordemos que el empuje es igual al peso específico de la sustancia donde estamos sumergiendo el objeto por el volumen sumergido. Ni conocemos el volumen, ni conocemos el empuje. Lo único que conocemos es el peso específico de la sustancia a donde estamos sumergiendo el objeto. En este caso es agua. ¿Sale? Bien, no conocemos el valor del empuje. Podemos conocer el valor del... ¿Tenemos el valor del empuje de la pieza de madera? Sí. ¿Sí tenemos el valor del empuje de la madera, Brandon? Bueno, no lo tenemos, pero lo podemos calcular. Exactamente, no lo tenemos ahorita, pero tenemos los valores para determinarlo. ¿Por qué? Tenemos las dimensiones geométricas de la pieza y tenemos su densidad relativa. Con eso podemos obtener un valor del empuje. Ojo, importante, nos están diciendo que 30 centímetros están por encima del agua. O sea, para determinar el volumen es desde este nivel hacia abajo, una altura de 120 centímetros, no los 150 centímetros de altura total de la pieza. Ojo con eso. ¿Ok? Bien, el peso de la madera lo podemos determinar, ¿lo tenemos o lo podemos determinar? ¿Lo tenemos o lo podemos calcular? Densidad, no sé. Perdón, Dafne. Sí, adelante, también no te entendí. Si es la densidad. Tenemos la densidad de la pieza de madera. Tenemos la densidad relativa de la pieza de madera. Y tenemos sus dimensiones geométricas. ¿Podemos determinar su peso específico o su peso, mejor dicho? Pues sí, ¿no? Sí, es correcto, sí se puede calcular. Sí, sin miedo, Daphne, sin miedo. ¿Sí? Y por último, el peso del plomo, ¿lo conocemos? El peso
el peso. ¿Lo tenemos? Tenemos el peso específico, ¿no, profe? Entonces, El peso específico lo tenemos, pero tenemos el peso. No, pero lo podemos no. sacar, ¿no, profesor? Despejando ¿Cómo lo podemos sacar, Fer? despejando la fórmula de peso específico es igual a Peso sobre peso entre volumen. Entonces, si lo despejamos, ya nos lo daría. Ah, ¿se puede entonces o no se puede, Fer? Sí, sí se puede. ¿Sí se puede? ¿Tenemos el peso? Sí. O sea, sí se puede. ¿Tenemos el volumen? Sí. Tenemos el peso específico. Tenemos el peso específico. Peso específico es igual a peso entre volumen. Yo tengo el peso específico. Tengo el peso del plomo. No, Tengo el volumen del plomo. no. Tampoco, ¿sí? No se puede determinar. Tampoco lo tengo, ¿sí? Ojo, tengan cuidado con la información que les estoy dando. Bien, ahora, entonces, ya vi que sí y que no puedo determinar. Por favor, ¿me determinan el peso específico de la madera, por favor? El peso específico de la madera. Tienen su densidad relativa. Necesito el peso específico de la madera. Jorge Uriel, por favor, calculador en mano, me vas a ayudar a calcular. Sí, Sale. Jorge Uriel, el peso específico de la madera, 6.386.31. 6.386. .31. 31 newtons por metro cúbico. Este es el peso específico de la madera. Vayan haciendo también los demás los cálculos, por favor, ¿sí? Ahora, no puedo determinar yo ahorita el empuje del plomo. Sí puedo determinar el empuje de la madera y el peso de la madera. Vamos sobre el peso de la madera. Para determinar el peso de la madera, yo necesito primero determinar su volumen, que son de 80 milímetros por lado. 0.08 al cuadrado por 1.5. 0.08 al cuadrado por 1.5. ¿Cuánto nos da? .0096. 0.0096 metros cúbicos. Es el volumen de la madera. Y ahora el peso de la madera, ¿sí? Yo lo voy a determinar a partir de la ecuación que define el peso específico, ¿sí? A partir de esta ecuación, peso específico de la madera es igual al peso de la madera entre el volumen de la madera. De eso yo conozco esto y conozco esto. Despejando, el peso de la madera es igual a 6.386.31 por 0.0096. ¿Cuánto nos da, Jorge? $65.62. 65.62. Sí. $65.62 newtons. ¿Ok? Bien. Ese es el peso de la madera. Ahora voy a determinar el empuje de la madera. El volumen de la madera, ¿sí? No va a ser igual al volumen sumergido. El volumen de la madera
va a ser igual, es distinto al volumen sumergido. ¿Por qué no es igual, muchachos? No está completamente sumergido. Exactamente. ¿Por qué? Porque no está completamente sumergido. Estos 30 centímetros están por arriba. Entonces, Jorge, 0.08 elevado al cuadrado por 1.2, ¿cuánto nos da? Cero 0.0076. 0.0076. Cero 0.76 metros cúbicos. ¿Es correcto? Es menor al volumen total de la pieza de madera. Vamos bien. Entonces, ahora ya puedo determinar el valor del empuje de la madera. Profesor, una Empuje de pregunta. madera. Sí, adelante. Es que a mí me da algo diferente en el peso, me da 61.3. Sí, me da lo mismo que mi compañera. 6.386.31 por 0.0096. Sí, me da 61.3. Ok, lo checamos, Jorge, por favor. Rectifícalo. Rectifícalo, por favor, Jorge. Sí, me Sí. equivoqué, perdón. Igual Ok. en el otro está mal. Ahorita lo corrijo. Ok. Entonces, 61 punto qué, perdón. Es 61.3. Ok. ¿Cuál es el resultado incorrecto? ¿Lo demás es correcto? creo que sí. Profe, tengo una duda. Sí, adelante. ¿El valor que está abajo del peso específico de la madera es su volumen? Sí, así es, Sí. 0.0096 metros cúbicos. ¿Y ese cómo lo sacó? Es que me confundí ahí, profe. 0.008, perdón, 0.08 metros al cuadrado por 1.50. De ahí sale. Ah, ok. Gracias, profe. Nada. Jorge, resultado. $48.535. Oh, permítame, profe. Me equivoqué. Permítame Sí. tantito. Sale. Los demás también tienen que estar al pendiente de los cálculos, ¿eh, muchachos? $74.556. 74 punto 576 56. 56. Profesor, una pregunta. Sí, En sí. el volumen que tiene a la derecha hasta arriba,
el 0.08 está al cuadrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una pieza que tiene 80 milímetros por lado. 80 milímetros de este lado y 80 milímetros de este lado. Por eso. 0.08 por 0.08. El empuje de la madera. En este caso es porque es un cuadrado, ¿no? Es un cuadrado, exactamente. Ah, ok. Yo también tenía esa duda. Gracias, profe. Profesor, pero no sería 0.008 porque son milímetros, o sea, son 8 milímetros. 80. Son 80 milímetros, ¿no? Son 80 milímetros. Ah, sí, cierto, son 80 milímetros. Son 80 milímetros. Ok, gracias. 80 milímetros. ¿Sí? Sale. ¿Otra duda? Bien, ahora vamos a hacer el planteamiento de nuestra ecuación de solución. Pero, porque es la condición de equilibrio que tenemos que encontrar, es el empuje de arriba hacia abajo. El empuje del plomo más el empuje de la madera, que es 74.556, menos el peso de la madera, 61.3, menos el peso del plomo. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Una masa. Bien, ahora, el empuje del plomo, ¿cómo va a estar dado? ¿Es específico del agua? Por el volumen sumergido del plomo. El peso del plomo, de la pieza de plomo, va a estar dado ¿por qué, muchachos? El peso específico del plomo por el volumen del plomo. ¿Ok? El volumen sumergido del plomo y el volumen del plomo son iguales, son los mismos. Hacemos esta igualdad. ¿Ok? Lo vamos a manejar así. Bien, vamos a sustituir estas ecuaciones en esta ecuación. Entonces, el P específico del agua por el volumen del plomo más 74.556 newtons menos 61.30 newtons menos P específico del plomo por el volumen del plomo. Vamos a simplificar esta ecuación. Jorge, 74.555 menos 61.3, ¿cuánto es?
74.556 menos 61.3. ¿Cuánto es? 13.256. Y yo esto es esto y esto también lo puedo simplificar. ¿Por qué? Porque tengo un dato en común, el volumen del plomo. Tengo un dato en común que es el volumen del plomo. Me corrigen si estoy mal, muchachos. ¿Sí? Ok. Y ahora, ¿qué más hago? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer, muchachos? ¿Sí se puede repetir esa parte? Es que no entendí bien qué hizo. Me perdí cuando sacó el empuje y el peso del plomo. ¿Aquí en esta ecuación? ¿O aquí en esta ecuación? ¿En la primera o en la segunda? Despuésito de la primera, ahí me perdí un poco. ¿Aquí en 2 o en 1? En uno. ¿O en esta? En esa, la que estás señalando ahorita. La En 3. 3. Ok. ¿Qué es lo que hice? Nada más mostré la manera en que se puede determinar el empuje del plomo y cómo determinar el peso del plomo. El empuje del plomo lo voy a determinar a partir de esta ecuación. El peso específico del agua, que es la sustancia donde estamos metiendo, en este caso, la pieza de plomo, por el volumen sumergido del plomo, que es esto. ¿Sí? Aquí está. Y luego, el peso del plomo, el peso de la pieza de plomo, la voy a calcular a partir de la ecuación que define el peso específico. Peso específico es igual al peso del objeto entre el volumen del objeto. Peso específico del plomo es igual al peso del plomo entre el volumen del plomo. Aquí está. Es como lo estoy representando. Y de esa manera yo ya voy a tener elementos para ya no tener dos incógnitas, sino tener una sola. Estas ecuaciones las sustituyo aquí. Aquí las voy a sustituir. Por eso me quedan así. Aquí, lo que es el peso específico del agua por el volumen del plomo para determinar su empuje, y para determinar el peso de la pieza de plomo es el peso específico del plomo por el volumen del plomo. ¿Ok? Sí, pero ya entendí. De nada. Ok. Ahora, entonces, ¿qué es lo que sigue? Voy a sustituir los datos que tengo de aquí. Yo tengo estos pesos específicos. ¿Ok? Los voy a sustituir en la ecuación. El peso específico del plomo es 110,000.
9.810, que es el del agua. Por el volumen del plomo. ¿Ok? Voy a borrar una parte, muchachos. ¿Puedo borrar lo que está en rojo? ¿Puedo borrar lo que está en rojo? Sí, Sí, profe. Gracias. Cambio de color, verde. Bien, Jorge, 110.000 menos 9.810, ¿cuánto es? 110.000 menos 9.810, ¿cuánto es? 100.190. $100.190. Newtons, metro cúbico, volumen. Así queda. ¿Ok? Y ahora, ¿qué más? ¿Qué puedo hacer? Despejamos el volumen. ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Quedando?